Hola amigos, soy Joaquín, bienvenidos a este comentario que corresponde a hoy, lunes 30 de junio de 2025, y son, como puedes ver, las 10:11 de la mañana. Estoy plenamente sumergido en lo que es el verano familiar. De hecho, estoy grabando por aquí con mis hijos por aquí cerca, no sé si en algún momento incluso intervendrán. Y vamos con este lunes de confirmación. Estoy contento, por lo menos, de haber retomado los lunes de confirmación. Empecé con muchísima fuerza. No, no me voy a criticar por la falta de constancia porque no creo que haya sido así. Empecé en noviembre del año pasado. Seguí muy bien hasta mayo, yo creo, o hasta abril. Y la verdad es que creo que ofrecí muchísimo contenido. Y creo que es normal, y gracias a José Luis, que me mandó un mensaje muy cariñoso diciendo que es absolutamente normal que en un momento dado necesite tomarme un descanso, así que me siento bien en ese aspecto. Sigue el entorno geopolítico complicado. Tenemos, lo estuve mirando el otro día, solo son conocidas 3, 4 guerras o conflictos, pero hay más de 100 ahora mismo en el planeta, de diferente intensidad. Son movimientos donde interviene mucho en la actualidad, o por lo menos por lo que yo puedo interpretar, la muestras de fuerza, que luego enseguida pues se cede el contrario o no. Creo que son momentos complejos, y bonitos para disfrutarlos desde la perspectiva en la que se pueda disfrutar, que es solamente el mero análisis de la historia. Respecto a la bolsa y las acumulaciones de patrimonio y los fondos y los movimientos económicos, también estamos en un momento curioso. Por ejemplo, yo siempre digo que el IBEX, un IBEX a 14.400, no se parece en nada al IBEX de casi 16.000 que tuvimos en 2008. La crisis que tuvimos en 2008 no se parece en nada tampoco, o la subida que tuvimos hasta 2008, el desarrollo que tuvimos la burbuja que tuvimos en aquel momento, no se parece en nada al desarrollo que hubo, evidentemente económico, por lo menos en España en los años 70, 80, parte de los 90, en los que, bueno, pues yo tengo el recuerdo de que mi padre, trabajando él solo, pues bueno, pues podíamos tener vacaciones, mi familia, mi madre, pues podía atendernos si era lo que deseaba, en casa, e incluso pues podían permitirse el lujo de, con mucho trabajo y ahorro, comprar una segunda propiedad. De hecho, creo que las segundas propiedades, todas estas casas que se compraban las familias en la playa o en la montaña o así, corregidme si me equivoco, seguro que alguien lo sabrá mejor y me querrá llamar o querrá llamar mi atención sobre ello, se debieron comprar en los años 80. Es verdad que había otras circunstancias, pero yo creo que ahora, con toda la presión fiscal sobre todo que hay, hace muy difícil que, que se desarrollen muchos tipos de proyectos empresariales, sobre todo los pequeños, que puedan generar cierto tipo de riqueza y la puedan distribuir o la puedan disfrutar. Y a donde quiero llegar con toda esta introducción torpe es a que ahora la facilidad está en que los grandes fondos, los grandes patrimonios puedan acumular fácilmente. Se han dado las circunstancias, vamos a poner que no ha habido una intención, que yo creo que sí, que la hay, porque bueno, al final siempre ejercen su presión y su poder para llevar todo lo que puedan, las legislaciones y todo eso a su terreno. Pero vamos a suponer que no ha sido así. Vamos a suponer que los gobiernos intentan regular de la forma más eficiente posible. El caso es que nos encontramos ante una situación en la que, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, el primer millón es el más difícil. Y luego ya a partir de ahí es mucho más fácil ganar dinero. Y es verdad. La situación en la que estamos, en las que teniendo patrimonio es muchísimo más fácil generar. Tú cuando tienes un patrimonio más o menos grande, que te produce una rentabilidad anual, vamos a suponer la que sea, pero que sea suficiente para borrar de ti cualquier tipo de iniciativa adicional, y no sé si me explico con esto, al final
no te dedicas a arriesgar, a crear cosas, te dedicas a acumular. Y eso creo que es lo que está pasando con los grandes patrimonios. Como no tienen la necesidad de hacer un esfuerzo y de competir, pues como tienen todo ese poder acumulado y todo ese capital acumulado, lo que hacen solamente pues es comprar. Por eso hay una separación tan grande entre la propiedad distribuida a lo mejor entre la clase media y algunos fondos muy grandes o algunas capitales o muy grandes. Ya sabéis que siempre yo confío mucho más en vuestra capacidad de entenderme que en la mía de explicarme, pero bueno, por ahí iría un poco el pensamiento que he estado dándole esta semana. Respecto a la cartera, la cosa no va mal. Tenemos un 3% arriba, 12 posiciones abiertas, una distribución más o menos razonable en cuanto a dólar-euro. Tenemos aquí en la zona euro tenemos a Inditex, esta empresa noruega, tenemos a Ferrari. Luego sí que es cierto que la bueno, no está tan distribuida, la verdad, está más distribuida entre largos y cortos todavía. Pero bueno, tenemos presencia en Europa. Luego tenemos abierto también una posición en el Eurostock 50. Una posición larga que más o menos se mantiene todavía encima de la media. La posición americana se ha ido a máximos en el SP500. Y en las acciones que estamos siguiendo, bueno, pues Inditex sigue con un corto. La empresa noruega sigue con un corto. Y, que era curioso, Ferrari acabo de cerrar el corto que tenía y lo ha abierto en un largo, que está muy pegada aquí a la media. Ya veremos hacia dónde se separa cuando lo haga. Ojalá sea pronto, hacia arriba o hacia abajo. Pero sí que es curioso que las tres posiciones que teníamos abiertas, además en tres mercados muy diferentes, pueden ser el español, el noruego y el italiano, los tres estuvieran en corto la semana pasada, a pesar de que los índices todavía, los principales índices europeos, están, digamos, hacia arriba. Alemania también, el Eurostoxx evidentemente, porque tenemos la posición abierta. No sé, es como si hubiera una sensación de desgaste en la que tal vez, y digo solo tal vez, pues los índices deberían venirse hacia las medias. Por lo menos los europeos. No así los americanos, que como veis están disparando y tirando para arriba. Pues porque a su manera, y nos parezca bien o mal cuando lo juzgamos, están trabajando para ellos mismos, que es al final lo que yo creo que debería hacer la política. Tú cuando eliges a un representante, lo que le eliges es para que represente el bien común y aproveche los puntos fuertes que tiene tu comunidad para desarrollarlos, minimizar los puntos débiles y a partir de ahí crear un desarrollo. Pero bueno, como tenemos una clase política que se ha profesionalizado y que al final no tiene las herramientas y las capacidades tampoco para tomar decisiones complicadas, sobre todo a medio y largo plazo, donde hay una defensa del cargo muy, muy, muy a corto, porque evidentemente no podrían hacer casi nada de lo que hacen en el mercado laboral privado, pues se da esa circunstancia, y no hablo solamente en España, probablemente es ya casi toda Europa, y bueno, pues es la que tenemos que sufrir, que padecer, y que bueno, pues que en algún momento evidentemente cambiará. No sé si la veremos nosotros o la disfrutarán nuestros hijos o nuestros nietos, y además probablemente sea bastante más extremista de la que tenemos ahora. Hablo en términos generales, porque cuando se dan estas circunstancias de presiones fiscales fuertes, de que la clase media como tal no logra crecer, hay un descontento más o menos generalizado, eso es un caldo de cultivo muy fácil para que otras opciones mucho más extremistas, y estoy hablando de ambos lados, tanto de izquierda como derecha, desde luego no el centro, pues se desarrollen, proliferen y ya veremos hacia dónde va. Y es un poco la sensación que tengo yo. Respecto a la cartera, insisto, pues todo bien, un 3% arriba. Si los valores europeos consiguen tirar un poquito a la baja, reaccionaremos muy rápido con Ferrari, abriremos el corto. Y como el Eurostoxx está justamente el índice que está un poquito más pegado a la media, reaccionaremos rápido también. Entonces no nos perjudicará mucho ese 3%, creo, con lo cual incluso crecerá. Y aquí el tema está de verdad en qué va a pasar en Estados Unidos. O sea, si vamos a seguir tirando hacia máximos
y creciendo las posiciones que tenemos abiertas. Yo creo que tengo que cambiar Google, que ya teníamos un corto y que hoy, si todo parece, que tendré que cambiar el sentido de esa posición y abrir un largo. Y del resto, pues mantenemos las posiciones, pero veo que Meta largo, Tesla largo, Google largo, Amazon largo y solo tendremos en corto Apple, que está cerquita más o menos de la media, y DJ Trump, que es esta especie de excentricidad de exabrupto que tengo yo, pues porque estoy siguiendo esta acción desde hace tiempo y bueno, la tenemos un poco pues como cariño, ¿no? Y a ver qué hace. Es como una nota discordante. Del resto, oro parece que ha entrado en movimiento lateral. Yo estos R6 muy trabajados aquí, muy trabajados en el pasado y sobre todo que ya han roto 70 hacia abajo, para mí anticipan un movimiento lateral. Claro, yo de hecho, esta foto, si la veis a la inversa, es la típica que yo abro posición cuando abrimos en Inditex o cuando abrimos en, quiero recordar, en Agas. Yo pondría aquí una resistencia y desde luego abriría un corto en el oro aspirando a que se viniese a la media de 70. No tengo la sensación, salvo que haya sucesos muy grandes a nivel geopolítico de que el oro se vaya a 4.000. Principalmente por lo que os dije, no es un valor refugio como tal. Tú aquí no estás invirtiendo en oro físico que tienes guardado. De hecho, ese patrón desapareció hace muchas décadas. Tú estás aquí especulando solamente con un gráfico que está replicando el precio de la oferta y la demanda. Pero nada más. Esto no es un valor refugio como tal, invertir en oro, invertir aquí. Entonces, por eso creo que tengo la sensación de que se va a venir hacia la media. Pero bueno, no tenemos posición abierta. Pero si tuviera que abrir algo aquí, yo abriría un corto, asumiría el riesgo que tengo de un 8 o un 10% de posiblemente de cerrar la posición si tira muy para arriba y me esperaría que viniese a la media y es más, que cortase la media y ya está. El petróleo está volátil, pero muy volátil. Yo ahora lo dejaría de lado por esa volatilidad que hay. Y bueno, pues Bitcoin sigue ahí, en máximos, también muy trabajado este RSI. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho en el oro, que aquí corres el riesgo porque todavía es un activo que no tenemos tan controlado, es un activo que tiene muchísimas otras influencias que no sabemos, pero yo percibo también cierto agotamiento y no pasaría nada si se viene a 80.000 otra vez. Y Ethereum, bueno, pues ahí está, rankeando, moviéndose en la zona media, donde todavía no parece que haga nada. Y poco más. Muchísimas gracias por escucharme. Ya sabéis, de todas formas, que esto no es más que mi opinión. Por favor, contrastadla, cotejadla, comparadla con otros vídeos, con otros blogs, con todos nuestros comentarios. Con todo eso te generas tu propia opinión. Es muy importante porque es la que más se va a servir, porque es la que te interesa a ti. Y a partir de ahí defines tu perfil, eliges el producto adecuado para invertir en función de tu perfil, de quién eres. Y una vez que tienes elegido el producto adecuado en función de tu perfil, eliges el sistema de trabajo que debe estar a su vez elegido en función del producto y del perfil. Perfil, producto, sistema. Perfil, producto, sistema. Si esas tres cosas no están perfectamente alineadas, ya sabes que en esto de la bolsa tienes poca oportunidad. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, como siempre, será muy bien recibida a través de todas las opciones que tienes para ponerte en contacto conmigo. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, te deseo que pases una feliz semana.